Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien? Bien. ¿Bien? Bueno, como hacía antes la prueba, ¿qué hay que decir hoy? ¿Viva España o viva Argentina? ¡Viva España! Bueno, saldré del jardín porque igual puedo acabar mal. Pero bueno, pase lo que pase, que gane el mejor y que sobre todo tengamos cuenta que esta es la cosa más importante de las menos importantes, ¿vale? Y que no nos pasemos de raya porque al final es solo un partido. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos aquí. Yo entiendo que a estas alturas ya os habréis leído el libro de Ruth, porque bueno, es un libro que se lee rápido, se lee del tirón. Por cierto, antes, como también pone aquí, pues bienvenido tal como eres y que sepas que te puedes sentir en casa, ¿no? Por un momento que esto a veces se... Bueno. Pues eso, estamos con el capítulo 3 del libro de Ruth. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando leemos algún tipo de historias en la Biblia, a veces uno piensa, ostras, esto es un Netflix de cuidado. Y con el libro de Ruth me pasa. Realmente el libro de Ruth no deja de ser más que una novela. Una novela, podéis catalogarla como novela de amor, como novela romántica, novela dramática también, porque tiene cierto punto de dramatismo, sobre todo al principio de la historia. Y por aquí quería ir un poco, ¿no? Por las series de dramas. Porque si recordáis, cuando Joan habló el primer día, habló de esta familia, la familia política de Ruth, que muere el padre, mueren los hijos, entre los cuales está el marido de Ruth, y tienen que tomar la decisión de qué hacemos, nos quedamos en Moab o marchamos, ¿no? Y por lo general este tipo de series dramáticas yo creo que nos gustan. Nos gustan porque pensamos que, primero, estamos sentados tranquilos en el sofá de casa, con lo cual no me está pasando a mí. Y también dice la ciencia, dicen los médicos, que genera cortisol, genera dopamina y genera oxitocina. Yo no sé eso para el cuerpo que supone, pero si genera todo esto tiene que estar muy bien, ¿no? Y al final de todo, cuando ya hemos visto toda la serie y podemos reflexionar sobre ella, pensamos, o sea, es que todo esto nos podría pasar a nosotros, ¿no? Si no es una serie muy heavy, ¿no? De esas que hay 18 muertos en el primer episodio. Pero si es algo así, tipo familiar y tal, dices, ostras, esto me podría pasar a mí también, ¿no? Y hay una serie que a mí me gustó bastante cuando la vi, son bastantes temporadas, pero yo no sé cuántos habéis visto esta serie, This Is Us. La dieron hace tiempo, y yo no sé si... Sí, creo que está ahora en Disney Plus todavía, no sé si tenéis esa plataforma, pero es una serie que va sobre una familia con problemas, ya que, no voy a hacer ningún spoiler, pero en el primer episodio muere el padre en un incendio de la casa donde vive toda la familia. Con lo cual, el padre es este señor de la camisa a cuadros y con el bigotito. Con lo cual, toda la serie va sobre eso. Cómo viven este drama, tanto la viuda como los hijos, cómo eso les afecta o los ha afectado en la infancia, en la juventud y en la vida de adultos, ¿no? Y entonces va la serie tirando para adelante, para atrás y tal. Y la verdad es una serie que me gustó bastante. Es serie de moco tendido, ¿eh? O sea, acabas llorando. Pero piensas otra vez, es que todos, quien más, quien menos, tenemos una mochilita detrás y digo, ostras, empatizo bastante con todo lo que está pasando en esta serie, ¿no? Y vemos como día a día intentan mejorar, a pesar de los traumas que pudo suponer para un niño de 8 años ver a su padre morir en un incendio, pues ellos intentan superar, intentan mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se tocan
todo tipo de traumas, desde traumas de bulimia, traumas de bullying, de no aceptación personal. A mí me encantó, ¿vale? Igual a vosotros os parece un rollo, pero es una serie que casa bastante con todo esto de Ruth, ¿no? En el sentido de que familia con problemas, con traumas y tal, y cómo intentan mejorarlo. Y como os decía, algo así nos pasa con Ruth, ¿no? Cuando nos sentamos a leer el libro de Ruth, decimos, ostras, es que esto tiene que ser duro, dejar tu país atrás, tener que ir a otro país que a lo mejor no te acepten como uno es, y además con nadie con quien compartirlo. Sí, tienes a la suegra, pero no tienes a nadie más, ¿no? Y en los capítulos anteriores, que esto parece como en las series, pues eso, dejamos a Ruth yendo a recoger grano para subsistir, porque había esa norma dentro del pueblo de Israel de que tú podías ir en el momento de recolectar, aunque no fuera todo el campo, y poder recolectar algo del grano que se estuviera recogiendo en aquel momento, ¿no? Y también ya había conocido a Booz, a esta persona que sería la pareja de Ruth más adelante. Y entonces pasa algo curioso que a nosotros nos puede parecer raro al día de hoy, que es que Noemí le dice a Ruth que vaya con la idea de recoger grano y que se acueste por la noche en el mismo sitio donde se acuesta Booz. Esto, si lo lees de primeras, a día de hoy puede parecer algo muy raro, ¿vale? Incluso hasta, podríamos decir que es hasta delito, ¿no? Pero sí, es lo que es lo que Noemí le dice que haga Ruth. ¿Y por qué? Bien, había una ley dentro de la ley de Moisés que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato establecía que si un hombre moría sin dejar descendencia, los herederos varones más cercanos lo que tenían que hacer era intentar acoger a esa viuda para... que es que el micro está aquí. Pues eso, el varón más cercano de la familia tenía que acoger a esa viuda para, sobre todo, que no le faltase de nada. A día de hoy podríamos ver que es una ley de ámbito social. Es decir, hombre, está muy bien que las viudas no se queden solas y que puedan tener algún tipo de ayuda, ¿no? Evitaban de esta manera que la viuda se quedase desprotegida. Pero esto era para el pueblo de Israel. Pero Noemí y Ruth se encontraban con un problema. Ya lo sabéis porque ya se ha dicho en los anteriores episodios. Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth era moabita. Y también en la misma ley, la ley de Moisés, había un versículo que nos leyó Eva el otro día, que es: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. Con lo cual, Ruth y Noemí y Ruth se encontraban en un problema. ¿Qué hacemos? Porque sí que está esta ley para el pueblo de Israel, pero es que yo soy moabita, igual esto conmigo no va, no sé. Y igual hasta había un poco de rebelarse, ¿no? Es decir, no encuentro justo que esto sea solo para los de dentro y no para mí, ¿no? No sé hasta qué punto hubo una lucha ahí dentro, ¿no? Así que Ruth se encontraba como extranjera, como que la ley le prohibía cosas, y que no podía volver tampoco a empezar de cero, porque volver otra vez a Moab era un poco raro, ¿no? Decir, bueno, pues ahora nada, dejo todo, dejo a mi suegra aquí y me voy a mi pueblo, porque aquí no me aceptan, ¿no? Era todo un poco raro. Y Noemí yo creo que entendía que esa ley también debería ser para Ruth, por mucho que fuese de otro pueblo. Leemos al principio del capítulo,
¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Pausa. Más que nada porque empiezan a aparecer palabras raras. Yo cuando era más joven y tenía que predicar le decía a mis hijos, cualquier palabra que no entiendas la apuntas y luego te la explico. Pero ahora voy a hacer una pausa y explicar lo que es la parva. La parva es el montoncito que se creaba, lo he tenido que mirar, el montoncito que se creaba entre lo que era la semilla de la cebada, en este caso, y pues, las hojas, la suciedad del campo, etc. Entonces levantaban todo el montón, lo filtraban y al final se quedaba uno con lo bueno, que era la cebada, ¿no? Pues sigo. Esta noche se avienta la parva de las cebadas. Te lavarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, a Booz, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y puntualiza, de beber. ¿Vale? Porque era costumbre cuando acababa el día, pues comer, pasárselo bien con la familia, disfrutar de un buen rato y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, o sea, estarás al loro donde se mete, e irás y descubrirás sus pies. Otra frase que hoy en día no se dice así. Descubrir sus pies, hace falta que os explique lo que es acercarse donde está Booz, levantar la manta, el mantón, la sábana, no sé, y meterse a su lado. Y te acostarás allí y te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y nos explica que Booz, después de pasar la noche, y especifica el texto con el corazón contento. Otro eufemismo. No creo que tenga que explicar qué quiere decir que Booz estaba con el corazón contento. Había comido y había bebido. ¿Vale? No doy más pistas. Es decir, había pasado la noche con el corazón contento y entonces supongo que se despierta, ve allí a Ruth, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? No sé qué. Ruth le explica todo lo que pasa, cómo se siente, cómo cree que la ley esta tiene que cumplirse y tal. Y Booz le dice, vale, yo acepto, la ley me dice que tengo que aceptar esta norma de aceptarte a ti como viuda a un familiar y tomarte y tal, ¿no? Pero resulta que hay otro familiar más cercano que no soy yo. Vamos a preguntárselo a él y si él no acepta, pues entonces te puedo asegurar que yo haré eso, ¿no? Y acaba el capítulo 3 así, en el aire. Y no voy a hacer spoiler del capítulo 4 porque si no Joan se queda sin predicar para el domingo que viene. Pero bueno, podéis leer el capítulo 4, está en casa, ¿eh? En vuestras Biblias o en vuestros móviles. Así que en este episodio tenemos 3 personas básicamente. Y de estas 3 personas quería yo reflexionar, porque tenemos a Noemí, que haciéndole el empujón a Ruth para que haga esto, bajo mi punto de vista tenía el miedo de poder quedarse sola, porque al fin ella no se acogía a esta ley se la estaba dando para su nuera, ¿no? Y ella pues se podía haber quedado sola, ¿no? Ese miedo yo creo que lo tendría. También era una persona que miraba por su nuera y también entiendo yo que se replanteó las normas y las leyes de aquella época. Es decir, esto, ¿por qué va a tener que ser solo para el pueblo de Israel? No lo entiendo. Por otro lado tenemos a Ruth, una persona obediente a su suegra, a Noemí, con lo cual yo entiendo también que era una persona obediente, punto. O sea, cuando una persona es obediente y es capaz de hacer ese alegato que leímos en el capítulo 1 de yo te voy a seguir a ti y voy a seguir a tu Dios, entiendo que es una persona
obediente, que sería obediente con su marido, que sería obediente con sus padres, y que más adelante sería obediente, pues, con el que llegó a ser su marido, con sus hijos, etc. Yo creo que sería una persona buena, sensata, valiente, y también algo rebelde, de decir, oye, esta ley también es para mí, yo creo que me puedo acoger a ella, vamos a luchar por ella, ¿no? Y por otro lado tenemos a Booz, que no aparece mucho, y menos no aparece mucho en buenas condiciones, ya que se pasa medio capítulo con el corazón contento, pero al final, por lo que dices, se le ve un tío legal, pero no, se acoge, se quiere acoger también. Así que en los tres vemos un amor incondicional hacia la otra persona. Y eso a mí me ha llamado la atención, que hay un vínculo en todas esas personas y a lo largo de este capítulo de amor incondicional del uno para el otro. Y para mí lo básico de este capítulo, o lo que yo saco de este capítulo, es el tema de romper las normas. No quiere decir que vayamos por la vida rompiendo todo, rompiendo las leyes, rompiendo todo lo que nos dicen, sino que Ruth veía, por ejemplo, que, aunque su actitud no era la más políticamente correcta, meterse así en la cama de alguien y tal, pero sí que luchó por su futuro. Pensó, oye, esto también es para mí y tengo que luchar por ella, ¿no? Sin estar alejada de lo que ella entendía que era Dios para él. Ese Dios que había dicho que tu Dios era mi Dios. Pues bueno, ¿qué era Dios para mí? Yo creo que se replanteó también eso, ¿no? Ya rompió normas dejando su educación paterna atrás, porque entiendo que todo lo que aprendió en Moab, como hija de un moabita, lo tuvo que dejar atrás. Decir, no, esto ahora no es para mí. Yo ahora quiero seguir otro tipo de vida, otro tipo de leyes, otro tipo de normas. Y en medio del pueblo de Israel también se hizo un sitio. Se hizo un sitio quizás nadando contracorriente, ¿no? De que muchos la empezarían a mirar mal, mira esta de dónde viene, del pueblo. Porque sí que hay que decir que en aquella época los pueblos eran muy señores pueblos. Sobre todo el pueblo de Israel se veía así, ¿no? Somos el pueblo escogido, con lo cual nosotros somos los más mejores. Y todo aquel que venía de fuera, cuidado a ver por dónde nos va a venir este o esta. Y yo creo que Ruth también se sintió así, ¿no? Un poco hasta despreciada dentro de ese pueblo. Pero ella siguió luchando contra corriente para intentar girar las tornas, ¿no? Y que eso no fuera así. Y veía también que no tenía sentido que su Dios no tuviese un futuro mejor para ella, que el de ser una simple viuda, cuando las viudas en aquella época no es como ahora, que uno puede rehacer su vida sin tener que volver a buscar pareja, quizás. Pero bueno, hoy en día las mujeres tienen un sitio, o los maridos cuando se quedan vivos. En el mundo laboral, pues tienen su sitio, etc. En aquella época no era así. Y Ruth un poco, yo creo que se revela contra todo eso. Y en cuanto a nosotros, ¿qué? Nosotros creo que debemos romper o replantear nuestras normas. Sobre todo si ello supone que eso, lo que vamos a hacer, nos acerca un poco a un Dios, y a un Dios actual. No al Dios del siglo I, sino a un Dios de ahora. De hecho, la vida es siempre replantearse cosas. Uno nace, empieza a crecer y tiene que empezar a tomar las primeras decisiones. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a emparejar? ¿Voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? ¿En qué voy a trabajar? Y muchas veces ocurre en algunas familias, sobre todo si el abuelo, si el padre han tenido el mismo oficio, que le dicen al hijo, hombre, ¿cómo no vas a ser médico como tu padre, como tu abuelo? ¿No? Y muchas veces los hijos tienden a seguir el oficio de los padres simplemente porque es que siempre se ha hecho así.
porque es que si no, mi padre se va a enfadar, ¿no? Y algunas veces habrá que romper normas y decir, bueno, ¿por qué voy a tener que seguir ese oficio si ese oficio no me gusta? ¿No? Y algunas veces nuestro entorno preferirá otras cosas que con nosotros no van. Pues seamos personas únicas, personas que tomemos decisiones por nosotros mismos y no por lo que el entorno nos marque o por lo que el entorno nos diga. Siempre que sea dentro de una ética, evidentemente. Oye, mira, a mí me gustaría saltar bancos. Pues mira, chico, algún día te van a pillar y vas a dormir en alguna cárcel. Pero siempre que sea dentro de una norma y dentro de lo que entendemos como ética, pues creo que no está mal romper ese tipo de normas. Había una pulsera hace años que fue un boom, se empezó creo en Norteamérica y aquí en España también se puso mucho, ¿no? Con estas letras que veis, WWJD. Aquí me voy a meter en el jardín de hablar en inglés. What would Jesus do? Algo así, ¿no? Lo he dicho rápido para que el equipo de traducción no se me lance por la cabeza. Es algo así como, ¿qué haría Jesús? Y yo le añadiría una T de today. ¿Qué haría Jesús hoy? ¿No? Está muy bien, ¿qué haría Jesús? Pero a lo mejor tenemos la idea de qué haría Jesús, el Jesús del siglo I. Pero estaría bien, dentro de esas pulseras, que pusiese qué haría Jesús hoy. El Jesús de entonces, que viniese aquí, y qué haría en según qué circunstancias. Y en según qué circunstancias es bueno pensar qué haría Jesús hoy. Y entenderme, no en circunstancias del tipo, Señor, me tengo que comprar un coche y no sé si tiene que ser rojo o amarillo. Lo voy a poner en oración para que Él me muestre si tiene que ser rojo o amarillo. Eso, entenderme, que lo encuentro de la mar de absurdo. Porque el coche va a funcionar igual, sea rojo o amarillo. Si está en condiciones, claro. Pero entenderme, ¿no? Hay cosas que a veces le pedimos a Dios y no dejan de ser un absurdo. Pero ante circunstancias de la vida, ¿cómo tengo que reaccionar cuando me están dando palos por todos lados? ¿O cómo tengo que reaccionar cuando resulta que tengo un trabajo en el cual no me siento cómodo, o veo que algunos compañeros me miran mal o compañeras me miran mal? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿O cómo tengo que reaccionar en la educación con mis hijos? ¿O cómo tengo que reaccionar en el día a día con mi esposa o con mi esposo? ¿Qué haría Jesús hoy en esta circunstancia? En el mundo en el que estamos. ¿Qué haría Jesús hoy si se encontrase con circunstancias que están a la orden del día de todos los aspectos, tal como se está moviendo la sociedad hoy en día? Y fijaos en este versículo. Está en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y no se me rompió el ordenador poniendo el todo lo justo en mayúsculas, no, lo he hecho a propósito. ¿Por qué he puesto todo lo justo en mayúsculas? Porque veo que en este versículo, si quieres hacer todo lo justo, tendrás que mirar por que todo lo que hagas sea verdadero. Si quieres hacer todo lo justo, tendrás que mirar que todo lo que hagas sea respetable, que sea puro, que sea amable y que sea digno de admiración. Así que si eliminamos este versículo y os queréis con todo lo justo, pienso que puede ser un buen consejo. Por último, hermanos, consideren bien hacer todo lo justo. Y punto. Y todo lo demás tiene que ir por añadido. Y esto, el querer hacer todo lo justo, nos llevará a confrontarnos con según qué cosas. Con según qué cosas de nuestro entorno, de nuestra familia, o incluso también de nuestra iglesia, o de lo que hemos aprendido como algunos como hijos de cristianos, que hemos estado toda la vida en una iglesia, y nos han explicado las cosas y el cuento de una manera.
Y a lo mejor tendremos que confrontarnos también con la Biblia. Sí, nos tenemos que confrontar con la Biblia. Pero la Biblia como libro, no como palabra de Dios. Evidentemente tenemos que tener el discernimiento de saber lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios y que se escribió para aquel tiempo. Y he puesto un ejemplo, la mujer que hay en la congregación. Ese versículo está en la Biblia. Pero se refería a un grupo en la iglesia de Corinto en el cual las mujeres eran cotillas. Ahí Pablo les está diciendo, mujeres calladitas. Hoy en día no hay mujeres cotillas. Hay mujeres cotillas. No. Ni hombres cotillas tampoco. Pero entendedme, este versículo estaba para aquella época. Y si hubiésemos seguido con esta frase, pues nos hubiésemos perdido pensamientos de ofrenda de mujeres, pensamientos de Santa Cena de mujeres, predicaciones de mujeres, discipulados de mujeres, porque no, la mujer tiene que callar en la congregación. Pues no. Nos tenemos muchas veces que confrontar con cosas que están escritas en la Biblia, pero que a lo mejor para hoy no casan. Así que, como yo digo siempre, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinemos todo lo que hemos aprendido, sin miedo, aunque eso nos suponga un shock. Hay veces que tendremos que pararnos y decir, a ver, realmente todo lo que he aprendido está bien para mí, está bien para mi familia, está bien para el día de hoy, para la sociedad en la que estoy. Y eso a veces nos producirá dolor, nos producirá un hormigueo aquí dentro contra tu yo antiguo y tu yo nuevo, pero pienso que es bueno mirar, evidentemente, las cosas buenas, que no serán las mejores, ¿de acuerdo? O sea, habrá momentos en que digan, no, esto tan nuevo que se está haciendo hoy en día no va conmigo, ni va con la sociedad cristiana, pienso yo, ¿no? Pero es bueno hacerse este tipo de pensamientos. Y en cuanto a este capítulo también, quería dejaros 3 cositas también. Ruth debía lavarse antes de ir a encontrarse con Booz. Es un ejemplo del que está alejado de Dios, del que intenta alejarse de todo aquello que ensucia. Porque muchas veces cuando uno quiere presentarse a la presencia de Dios, pues es bueno decir, no, me gustaría dejar de lado todo lo que me aleja a mí de Dios e intentar lavarme. Por otro lado, Ruth también debía ungirse. Y eso es un ejemplo, ¿no? Ruth, durante todo este tiempo de viudedad, por la situación de aquella época, la sociedad de aquella época, iba con su vestido de luto. Pues Noemí le dice, no, fuera este vestido de luto, ponte el vestido más guapo que tengas, peínate bien, ponte la mejor colonia que tengas, ponte los mejores zapatos y deja tu pasado atrás. Pues bien, también este ejemplo de ese cambio físico en la vida de Ruth también nos debe servir a nosotros. Dejar el pasado atrás y lanzarnos adelante. Y Ruth también debía ir a la era. La era, de manera figurada, es aquel que está lejos de Dios, pero quiere ir a la era con Dios, quiere acercarse a Dios. O sea, que estos 3 ejemplos que aparecen así, de manera muy subgéneris en el capítulo, también nos pueden servir a nosotros. Y de nuevo vuelvo a rescatar lo que también dijo Joan el primer día, en la genealogía de Jesús aparecen tanto Booz como Ruth. Pero no es casualidad, pienso yo, porque lo habitual era nombrar al hombre. En aquellas genealogías se hablaba del hombre, pero en puntuales ocasiones se nombraba a la mujer. Y nos dice en Mateo 1:5, Booz engendró de Ruth a Obed. Eso para mí es un ensalzar la figura también de la mujer. Y por otro lado también tenemos el ejemplo de Booz, que aunque tenemos hoy la parte 1 de cómo actúa Booz, pero ya se puede empezar a vislumbrar
Veréis, en la ley del levirato, la figura de la persona que se quedaba con la viuda se llamaba Goel. Y Goel quiere decir algo así como redentor. El redentor es aquel que acoge a alguien, se pone en el lugar de otro, porque esa persona primera no puede solucionar el problema. Y eso nos lleva, o es el ejemplo sublime de la cruz, ¿no? Y de Jesús en la cruz. Jesús vino a morir por nosotros porque nosotros no podíamos ocupar ese lugar, porque no éramos justos, no éramos santos, no éramos perfectos y estábamos alejados de Dios. Así que vos, cuando veáis la figura de vos, acordaros de la historia de Jesús en la cruz. Y bien, el título de hoy era Te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti historias como la de Ruth, en la cual las circunstancias no te vayan bien en la vida y vemos cómo Ruth la soluciona. Ojalá sea así en tu vida. Estés pasando por lo que estés pasando, que puedas solucionar tus problemas y puedas salir adelante. Ojalá sea así. Pero ante estas circunstancias de la vida de las que os estoy hablando, en las que te tienes que enfrentar a tu yo pasado y decir, ostras, ¿qué hago? Jesús, ¿qué haría ahora? ¿No? Pues también te puede pasar a ti. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo solucionas eso? ¿No? Y dices, a ver, esta situación en la que la sociedad está luchando porque ve injusticia con el trabajo, con la vivienda, con guerras injustas, ¿qué hago yo como seguidor de Jesús? ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa y lloro? ¿O hago algo más? ¿O me planto? Hace años se veía muy mal, por ejemplo, que los cristianos fuéramos a manifestaciones. Ahora, pues, gracias a Dios no es así. Pero ante este tipo de situaciones, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos lo planteamos? Y yo pienso que debemos ser rebeldes. Y debemos ser rebeldes a lo establecido, porque Jesús lo fue. Y debemos ser rebeldes a las causas injustas, porque Jesús lo fue. Y debemos ser rebeldes a todo aquello que nos aleja de Dios, porque Jesús lo fue. Es así de simple, así de natural. Si nos acordamos de la pulserita, ¿qué haría Jesús hoy? Pues yo creo que también se rebelaría a lo establecido, a las causas injustas, que había montones, y a todo aquello, evidentemente, que nos aleja de Dios. Pero vale, me pueden decir que claro, Jesús era Jesús. Yo no soy Jesús. Fijaos en esta foto. Es de la serie esta famosa de Chosen, en la cual aparecen algunos apóstoles, algunos discípulos de Jesús y el mismo Jesús. Pues bien, yo pienso que no solo Jesús fue rebelde a aquella circunstancia y a aquella sociedad. Los discípulos también lo fueron. También rompieron normas y también dejaron aparte un montón de cosas. Porque ellos estaban muy cómodos en sus casas, con sus trabajos, algunos de los cuales eran muy buenos. Se tenían que pensar, ostras, a partir de ahora, si sigo a este tal Jesús de Nazaret, me van a dar palos por todos lados. Y efectivamente fue así. Pues bien, ellos también rompieron normas, rompieron con todo lo establecido por seguir a este Jesús de Nazaret. Y con estos, vale, que también son top, pero con estos ya nos podemos comparar un poco. Es decir, hombre, si estos siguieron a Jesús, se plantaron, se rebelaron, pues igual, ante según qué causas, quizás yo también me puedo rebelar. Así que no permitamos que las barreras que la sociedad levanta sean más grandes que ese amor de Dios que nos ha dado a nosotros, que nos llama a demostrar, y nos llama a demostrar en un montón de situaciones cotidianas. Y creo que una vez leído este capítulo, debemos ser Ruth en la rebeldía, o en buscar lo mejor para cada uno de nosotros, aunque eso nos suponga romper con el pasado y romper con según qué circunstancias. Y tenemos que ser como Booz en la comprensión y en el amor a los demás y en intentar
luchar para que otras personas puedan tener cosas justas. Creo que como seguidores de Jesús, como iglesia, como C29 estamos llamados a eso. Y para acabar, siempre hay una salida, siempre hay una salida. No quiere decir eso que la salida la vayamos a tener mañana. Y a lo mejor es posible que esta salida no la vayamos a tener aquí, porque es evidente que hay enfermedades crónicas a las que la ciencia no tiene salida y evidentemente a lo mejor moriremos de esas enfermedades crónicas. Pero la salida está ahí. Nosotros los que creemos en Jesús queremos que hay algo mucho más bello más allá de este cuerpo en el que cuando uno se levanta le empieza a dar todas las cosas, todas las partes del cuerpo. Y es eso, siempre hay una salida. Intentemos ser como Ruth, buscar una salida. O intentemos ser Booz, porque a lo mejor ahora estamos en una etapa buena de la vida, pero nos viene alguien y nos dice, oye, me está pasando esto. Pues quizás somos nosotros la persona adecuada para ayudar a estos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no luchamos por eso también? Así que os invito a tomar la mejor decisión, sea que estéis pasando por malos momentos y tengáis que pegar un achuchón vosotros mismos y tengáis que levantaros. O sea que tengáis alguna persona al lado a la que poder ayudar, os invito a tomar la mejor decisión. Y si llega el momento que nos tengamos que rebelar, pues rebelemos. Y que Él nos ayude. Amén. Amén.